Jeremías, capítulo 32. Versículo 17. Jeremías 32, versículo 17. Escuche lo que dice este versículo. Dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Mire lo que dice el versículo 26 y el versículo 27. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y la respuesta, ¿cuál será, hermanos? ¿Habrá algo difícil para el Señor? Claro que no. Mire, vaya al Salmo 50. Salmo 50. Versículo número 15. Salmo 50, versículo 15. Dice la palabra de Dios: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo no sé, hermanos, qué estén enfrentando el día de hoy. Lo que sí sé, hermanos, es que Dios muchas veces permite las cosas en nuestra vida para moldearnos, para madurarnos y para fortalecernos. La vida, hermanos, está llena de momentos en que Dios nos da la oportunidad de ver qué tipo de fe tenemos. Normalmente, hermanos, no sabemos qué clase de cristianos somos. No sabemos la clase de decisiones que tomamos hasta que vemos las reacciones que tenemos, hermanos, en medio de las circunstancias de la vida. Mire, yo puedo preguntar aquí, hermano, ¿usted se considera un cristiano fiel? Y probablemente muchos levanten las manos y puedan decir: yo soy un cristiano fiel. Hermano, usted es un cristiano de fe y probablemente, hermanos, todos van a levantar la mano y van a decir: yo tengo fe. Pero no sabemos qué clase de cristianos somos, ni nuestra fe, hermanos, ni nuestra fidelidad a nuestro Dios, hasta que somos sometidos a prueba. Todos, hermanos, todos enfrentamos momentos en que Dios nos va a preguntar: ¿puedes confiar en mí en medio de esta situación? ¿Puedes confiar en mí en medio de esta situación? Y dependiendo, hermanos, de cómo se encuentra nuestra vida espiritualmente, es como responderemos a Dios. Unos piensan, hermanos, que son fuertes espiritualmente hasta que son puestos bajo prueba. Podemos decir que tenemos fe hasta que esa fe es puesta en prueba. Déjeme decirle esto, hermano: una fe que no ha sido probada es una fe que no puede ser confiada, hermanos. Mire, podemos ver muchos, lo voy a decir porque estuve analizando en mi vida y lo he visto en muchos lugares. Hay muchos hijos de hermanos creyentes que son solteros, ¿verdad? Que a cierta edad dicen: hasta que el Señor me dé un buen cristiano, hasta que el Señor traiga una buena cristiana a mi vida, hasta entonces, ¿verdad? Me voy a casar. Y vemos a muchos de esos solteros, hermanos, llegar a la edad de 28, 29 años, desesperarse, y entonces están poniendo sus ojos, en un inconverso, en una inconversa, para poder casarse con ellos, y entonces se dan cuenta de que su fe no es tan fuerte como pensaban. ¿Y cuál es, hermanos? En lo que ellos dicen es que en la iglesia, ¿verdad? No hay chicas tan guapas. Bueno, pues tú tampoco estás tan guapo, ¿verdad?
Las muchachas diciendo, ay, es que en el compañerismo de jóvenes, ¿verdad? Puro joven bien feo. Bueno, mijita, ellos no se maquillan. Sé consciente de eso. Se muestran tal cual son. Y entonces como pasa todo eso, van a la escuela, a la preparatoria, a la universidad y ponen sus ojos, ¿verdad?, en una persona que no conoce del Señor. Y entonces pasan circunstancias, ¿verdad? Dios va a probar su fe y se dan cuenta que su fe no es tan fuerte como ellos creían. Todos, hermanos, enfrentamos la adversidad de diferentes maneras. Todos enfrentamos el dolor, hermanos, o más bien las circunstancias con diferente dolor. Muchos sufren por un matrimonio infeliz o la desilusión por un aborto espontáneo. Quizás la pena por sus hijos, hermanos, que son náufragos de la fe. Durante niños, ¿verdad? Los llevaron a la iglesia, los impulsaron, los enseñaron, los instruyeron en la fe, pero llegan a una edad en la secundaria, llegan a la fe de la preparatoria, conocen amigos, amigas, ¿verdad? Y ya no quieren saber nada de Dios. Y son náufragos de la fe. Y entonces los padres están desilusionados y muchas veces con Dios porque dicen, ay, es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo nunca se... Pero ahí es donde nos damos cuenta que nuestra fe está siendo puesta bajo prueba. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal cuando personas, ¿verdad? Le preguntas por uno de sus familiares y dices, ay, ¿cómo te digo sin hablar tanto, verdad? ¿Cómo te explico sin hablar tanto que está lejos del Señor? Y entonces, hermanos, da pena hablar sobre Él. Quizás estás pasando, hermano, un problema económico. Tal vez acabas de perder un trabajo. Quizás estás criando un hijo, ¿verdad? Sin el papá, sin la mamá. Y estás desilusionado, estás desilusionada. Y lo que pasa es que estás desilusionado con Dios. Pero hoy, hermanos, descubriremos que quizá Dios no tenga nada que ver con el problema y con las consecuencias que estás recibiendo, sino que son consecuencias de las malas decisiones que en tu vida has tomado. Y quizás estás tomando, hermano, una cucharada de tu propia sopa. Y como no encuentras otra manera de justificarlo, culpas a Dios. Pero en realidad, hermanos, cuando estamos pasando por la prueba, debemos entonces contestar la pregunta, ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en Dios? Porque, mire, muchas preguntas, hermanos, surgen cuando estamos siendo pasados a pruebas. Mire, voy a hacer algunas preguntas que tengo aquí. Muchas de ellas, hermanos, me las han hecho personas de la iglesia y personas de otras iglesias donde he predicado. Esta primera pregunta me la hizo una señorita, hermanos, ahí en Tula. Sí, bueno, esta persona no es de Tula, de hecho es de Sonora. Pero estando en Tula y predicando, ¿verdad? Al final, esta señorita me hizo esta pregunta. Me preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando mi tío me estaba abusando? ¿Dónde estaba Dios? ¿Le importaba a Dios? Y si le importaba, ¿por qué no hizo nada para impedirlo? Escuche eso, hermano, su propio tío. Dice, ¿acaso le importaba a Dios? ¿Dónde estaba Dios? Mucha gente, matrimonios jóvenes, ¿por qué Dios no me permite o no nos permite tener un bebé?
¿Por qué hay tantas mujeres que tienen la oportunidad, verdad, de quedar embarazadas y están abortando? ¿Y por qué, verdad, nosotros que tenemos el deseo, el anhelo de ser papás, por qué Dios no nos permite ser padres? ¿Por qué no nos permite tener un bebé? Muchos otros. ¿Qué pasó con mi matrimonio? ¿Dónde estaba Dios cuando mi matrimonio, verdad, se quebrantó, se desquebrajó, se desmoronó y se fue, verdad, todo a la basura? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió, verdad, que nos pasara esto? En el mes de noviembre, creo que fue en noviembre. No, fue en diciembre que fui a León. Iba en el autobús, ¿verdad? Y me encontré una prima que tenía yo como desde el 97, que no la veía. Imagínense, desde el 97 que no la veía. Yo tenía como unos 12, 13 años, ¿verdad? Y la miré en el camión y le digo, hola Gaby, ¿cómo estás? Se me queda viendo y me dice, ¿tú quién eres? Le digo, oye, pues soy tu primo, ¿verdad? Hijo de tu tía Chayo, Tony. Ay, ¿cómo estás, verdad? Y empecé a platicar con ella. Y le empecé a preguntar sobre uno de sus hijos cuando estábamos chiquitos. Imagínense, no sé cuántos años han pasado desde el 97 para acá, pero ella tuvo un hijo discapacitado de nacimiento, que no podía moverse, no podía hablar, no podía comer, tenían que darle. Y le empecé a preguntar, y fue lo que me hizo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me permitió tener un hijo así? Y podemos encontrar, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, a creyentes que tuvieron hijos discapacitados. ¿Se acuerdan del hermano, cómo se llamaba, hermana? Hermano Raúl, ¿verdad? Pastor, sus 2 hijos enfermitos, y preguntarse por qué Dios lo permitió. ¿Por qué me despidieron de mi trabajo si yo era fiel en mi trabajo, responsable? Ahí estaba siempre, ¿verdad? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué todos los que conozco, verdad? Esa pregunta yo me la inventé, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué todas las personas que conozco no están casados y yo no, verdad? Yo sigo solterito. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué parece que no puedo salir adelante si yo estoy trabajando, le estoy echando ganas, estoy haciendo todo lo posible, me estoy esforzando y parece no avanzar? Parece, ¿verdad?, que no puedo salir adelante. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué regresó el cáncer? ¿Por qué regresó esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos han abandonado la fe? Estas son preguntas reales, hermanos. Y pueden ser reales en nuestra vida. El hermano Cesario, ¿por qué esta enfermedad? ¿No, hermano? ¿No se ha hecho esa pregunta? Hermano, no han venido estas preguntas. ¿Por qué estoy batallando, verdad, con mi pie? Son preguntas reales, hermanos, en la vida de toda la persona. ¿Cómo podemos responder a esas preguntas? Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos cuando estamos pasando por una situación, por haber roto las reglas. Y cuando hemos roto las reglas, hermanos, debemos aceptar las consecuencias. En mi caso, tengo más de un mes, ¿verdad?, con mi pie mal. Yo sé por qué es. Yo sé que no me he cuidado. Yo sé que he descuidado mi salud. Acepto las consecuencias. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer cambios. Pero, hermanos, ¿sabe? A veces suceden cosas, aun cuando no rompemos las reglas. Aun cuando estamos viviendo como Dios dice, aun cuando nos estamos cuidando, muchas veces pasan cosas, hermanos. Y cuando la vida nos da estas sorpresas dolorosas, comenzamos a hacernos preguntas. Nos preguntamos, ¿verdad?, si nos han engañado.
Es que a mí me dijeron que con Dios era una cosa, estoy en las cosas de Dios, estoy sirviendo, estoy siendo fiel y todo parece ser al revés. Comenzamos a dudar, hermanos, a veces de que si es cierto que la vida tiene algún sentido, que si la vida cristiana, ¿verdad?, es verdadera y si tiene algún sentido. ¿Qué nos dice la Biblia? Mire Proverbios, Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 5. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo, ¿qué? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nos apoyamos, hermanos, en lo que creemos, en lo que pensamos que es lo correcto, vamos a terminar, hermanos, en el lugar que menos queremos. Pero si confiamos en Dios, en lo que Él dice, si lo reconocemos en todos nuestros caminos y todas nuestras decisiones son basadas en lo que Dios dice, Él va a enderezar nuestros pasos, nuestros caminos. Nunca sabes, hermano, estas palabras de C.S. Lewis, uno de los mejores escritores cristianos. Incluso hay películas, ¿verdad?, muy buenas cristianas, como las Crónicas de Narnia, de este escritor. Dice este hombre, nunca sabes cuánto crees realmente en algo hasta que su verdad o su falsedad se convierte en cuestión de vida o muerte para ti. Es decir, trayéndolo a nuestra vida, nunca sabes nunca sabes lo que realmente crees de Dios hasta que lo que estás viviendo es cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Mire, un ejemplo. Todos queríamos ir al cielo hasta antes del COVID. No, pues si me muero, voy con el Señor, ¿verdad? Vino el COVID, hermanos, y apenas una tosecita, ¿verdad? Y aléjate de mí, hazte para allá, no me vayas a contagiar. Sí, ¿cierto o no? Si no traes cubreboca, ni te me acerques. ¿Sí o no, hermanos? Todos queríamos ir al cielo, pero llegó el COVID y ya nadie quería morir. Nadie quería morir, hermanos. Y muchas veces, hermanos, en medio de las situaciones, podemos preguntar, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mucha gente, hermanos, en la Biblia hizo esta pregunta. Mire, por favor, el Salmo 44. Salmo 44. Versículo número 23 y 24. Y es que hermanos, estos son pensamientos lógicos que van a venir en nuestra mente en los momentos de dolor. Mire lo que dice versículo 23 y 24. Dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué duermes? Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros todos los días, desde el principio del año hasta el fin. Y en esta situación, ¿dónde estás? Hay muchas cosas, hermanos. La cuestión es, hermanos, si podemos confiar en Dios cuando no entiendes, cuando no entiendo lo que está pasando. ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes confiar en Dios? Mire, hay muchas cosas en las cuales el hombre confía. Mire, hay quienes confían en el dinero, ¿verdad?
pero en un cáncer que se le descubre que está en su fase terminal, ¿de qué sirve el dinero, hermanos? De nada. Muchos confían en su conocimiento, pero ¿de qué sirve el conocimiento cuando hay una situación en la que tu conocimiento no sirve de nada? El Señor, hermanos, quiere que confiemos en Él. Mire el Salmo 20, versículo 7. Una vez escuché al hermano Sergio de Lira, ¿verdad?, predicar un precioso sermón de esto después de que su hijo, ¿verdad?, falleciera, y me impactó. Y ahora que estoy estudiando dije, qué tremendo este salmo. Mire el versículo 7. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿qué dice? Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos, mire el versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en... ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza, ¿en quién está? En Dios. Nuestra confianza está en Dios. A lo largo de la Biblia, hermanos, gente cuestionó a Dios. A lo largo de la Biblia, hermanos, a lo largo de la vida, me he encontrado que muchas veces, hermanos, yo me he encontrado cuestionando a Dios. Y seguramente muchos de los que estamos hoy aquí hayamos cuestionado a Dios en algún momento por alguna cosa que hemos pasado. Ahora, hermanos, quiero que veamos dos ejemplos que van a aplicar a nuestra vida, a cada circunstancia, hermanos, para poder comprender cómo podemos confiar en Dios, y después lo vamos a aplicar. Mire, quiero que vayan a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Primero, el primer ejemplo, el padre con un hijo endemoniado, o si ahí quiere ponerle usted en paréntesis, ¿verdad?, un hijo discapacitado. Mire, Marcos 9, versículo 17. Versículo 17 y 18. Dice, y él respondió, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Al igual que muchos, hermanos, este padre estaba luchando por tener fe, luchando por lo que estaba pasando su hijo, lo que él estaba viendo en su hijo. Mire, yo creo, hermanos, que no hay dolor más grande que ver a su hijo sufrir. Y yo creo que todos los que son padres aquí, hermanos, serían capaces de decir, esto que está pasando mi hijo, esta enfermedad, este dolor, este tormento, Señor, pásamelo a mí a fin de que mi hijo esté bien. Yo creo que serían capaces, hermanos. Serían capaces de sufrir ustedes en vez de ver sufrir a sus hijos. Imagínense a este padre, hermanos. Ahora, mire, versículo 22, 9:22. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, dice, y ayúdanos. Y luego dice el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Antes, hermano, le pregunta, el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, ¿cuándo? Desde niño. ¿Cuántos años, hermanos, de impotencia? ¿Cuántos años sin poder hacer nada por su hijo? ¿Cuántos años viéndolo sufrir, verdad? Y cuánta agonía, hermanos.
¿Cuánto dolor? A la mejor decepción. ¿Y se dio cuenta qué fue lo único que pudo salir de su boca? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fue lo único que pudo salir de su boca, hermanos. Esto es una súplica, hermanos, tan profunda. Tal vez, hermanos, y lo puedo asegurar, lo decía el jueves, ¿verdad? Los que estuvieron el jueves. No estamos en la agonía de este hombre. Cada quien sufre de diferente manera, cada quien siente el dolor de manera diferente, hermanos. El jueves les decía, no podemos, ¿verdad?, ir con alguien que está pasando por un duelo y decir, por decir, si murió la mamá de alguien, no podemos ir a decir, yo también perdí a mi mamá, siento el mismo dolor que tú. No es cierto, hermanos. Pues sí, tu mamá se murió, pero ahorita la que está atendida es mi mamá y yo lo siento de manera diferente. A veces es mejor, hermanos, quedarse callados, porque todos pasamos el dolor de manera diferente. No hemos llorado, hermanos, sus lágrimas. ¿Cuántas personas han sufrido por años? Y se da cuenta que cuando una persona ha sufrido por años se le notan los ojos. Su mirada ha cambiado. Se le notan ojeras, ¿verdad? Cuando alguien está sufriendo se le nota en su mirada, hermanos. Y entonces esta es una súplica tan profunda, hermanos. ¿Y qué responde Jesús? Mira el versículo 23. Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Si puedes creer, todo lo es posible. Se lo voy a explicar, hermanos, en diegología, ¿verdad? En mis propias palabras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Pues fíjate que sí puedo ayudarte. Fíjate que sí puedo hacer algo. Pero hay algo que tienes que hacer. Mira el versículo 24. Perdón, el versículo mismo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire la respuesta del padre, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ¿ayuda? Ay, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado así? Creo, bueno, pues como que medio creo, ¿verdad? Voy a orar y oro y como que a ver si Dios me escucha. ¿Nos hemos encontrado alguna vez así? Y luego pasa, oras un día, ¿verdad? Y pasa ese día y Dios no te contestó y pues menos crees, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la condición que le puso Jesús? Al que cree todo le es, al que cree, al que confía. Señor, creo, ayuda a mí. Le está diciendo, creo, pero no creo, ¿verdad? Muchas veces nos hemos encontrado así, hermanos. Muchas veces vamos a estar jugando con lo que sabemos que dice la Biblia. Mire, si yo pregunto aquí, ¿quién sabe Jeremías 33:3? A ver qué dice, hermanos. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. Muchas veces conocemos lo que dice la Biblia, pero cuando oramos, hermanos, no, lo estamos creyendo. Y muchas veces vamos a estar jugando con lo que sabemos y con lo que tenemos que hacer, hermanos. Con lo que tenemos que hacer. Todos vamos a pasar por momentos en los que nuestra fe va a ser sacudida. Creer, hermanos, que Dios existe no es lo mismo que confiar en el Dios que existe. Mire, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero
No hace nada, ¿verdad? La fe genuina, hermanos, será puesta a prueba. La fe genuina será puesta a prueba y permanecerá. Pero una fe salva, hermanos, se alejará de Dios y se perderá. Ahora, mire el segundo ejemplo, un hombre aterrorizado por un enemigo. Vaya al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Jueces 6, versículo 11. Usted conoce a este hombre, ¿verdad? Gedeón. Mire lo que dice el versículo 11 al 13. Dice la Biblia, hermanos, en los primeros versículos que él estaba, ¿verdad? Escondiendo, estaba cribando el trigo y lo estaba escondiendo porque venían los madianitas y dice que se los quitaban, los aporreaban, ¿verdad? Y los dejaban sin comer. Entonces este hombre estaba asustado, estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, cuando se le aparece el ángel de Jehová. Y mire lo que dice versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Déjenme decirle, hermanos, que el sufrimiento y el mal ejercen, hermanos, una fuerza que nos alejan de Dios o nos acercan a Él. El sufrimiento y el mal ejercen una fuerza en la vida del creyente que nos van a acercar a Dios o nos van a alejar de Él. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Gedeón, hermanos? Gedeón, mire, estaba decepcionado. Él había escuchado de Jehová de parte de sus padres. Sus padres le habían contado de las obras de Jehová. Y él estaba decepcionado. Y dice: si Dios estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando esto. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos en las manos de los madianitas. Y muchas veces, hermanos, podemos estar pasando por una situación en nuestra vida tan difícil, que trae dolor, que trae sufrimiento, que trae agonía, y podemos decir muchas veces: si Dios estuviera conmigo, hermano, ¿por qué estoy pasando esto? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me abandonó mi esposa, mi esposo? Si Dios estuviera con nosotros, no hubiéramos perdido nuestra casa. Si Dios estuviera con nosotros, mi hijo no se hubiera alejado de las cosas de Dios. Si Dios estuviera con nosotros, ¿verdad? Mi matrimonio hubiera sobrevivido. Si Dios estuviera con nosotros, no hubiera vuelto el cáncer a mi vida. Si Dios estuviera, y usted agréguele, hermanos, agréguele. Porque cada uno sabemos lo que cargamos y las luchas que tenemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos padeciendo y lo que estamos sufriendo. Agréguele. Vemos entonces a dos hombres, hermanos, y que nos enseñan ejemplos de todo lo que podemos estar pasando en nuestra vida. Y en medio de lo que estamos pasando debemos contestar la pregunta: ¿puedo confiar en Dios? Quisiera terminar, hermanos, con esto: aprendiendo a confiar en Dios. Aprendiendo a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios, hermanos, no es una posición teológica. Es que yo soy bautista, ¿verdad? Y los bautistas estamos firmes, y los bautistas... No se trata de una posición teológica, hermanos. Puedes creer todo lo que quieras, pero hasta que no estás puesto bajo prueba, es que vas a darte cuenta
¿Qué es lo que verdaderamente crees? ¿Qué es lo que verdaderamente crees? Por eso, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Mire, ¿cómo le explico esto? Israel va y compra una bicicleta, ¿verdad? Israel no sabe andar en bicicleta, hermanos. Israel va y compra una bicicleta, la arma, ¿verdad? Y luego lee el manual de cómo andar en bicicleta y va a decir Israel, qué fácil andar en bicicleta. El hecho de que haya leído el manual, ¿quiere decir que ya va a saber andar en bicicleta? Aprendió el concepto. Tiene conocimiento del concepto de cómo vas a andar en bicicleta. Pero en la primera subida, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantarse, pero necesita seguir practicando. Y conforme va practicando, él va a aprender a andar en bicicleta. Hermanos, Dios permite todas las cosas. ¿Para qué? Para que aprendamos a andar en sus caminos. Nuestra fe va a ser probada bajo la prueba, para que aprendamos a confiar en Él. Ahora, confiar en Dios, hermanos, es la mezcla de dos cosas. Es lo que conoces de Dios y es lo que pones en práctica. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios, hermanos. ¿Puedes confiar en Dios? Es la pregunta. Esta pregunta tiene dos implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Puedes confiar en Dios, es decir, Dios es confiable para ti en tiempo de adversidad. Esa es la primera implicación, hermano. Dios es confiable para ti cuando estás en adversidad. Y la segunda implicación, tienes una relación con Dios y una confianza en Él, tal que crees que Él está contigo en una adversidad, aunque no veas ninguna evidencia de su presencia y de su poder en esa adversidad. Tienes esa comunión con Él a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión de los santos en la iglesia, que confías en Él en medio de la adversidad que estás pasando, aunque no puedas verlo, aunque no sientas su presencia, aunque no estés viendo su poder. Dios es confiable para ti. Porque no puedes confiar, hermano. Escucha esto. No puedes confiar en alguien que no conoces. Hace meses, ¿verdad? Me hablaron. Oye, fíjate que estamos hablando de tal banco. Fíjate que alguien está comprando en tal tienda una cantidad de tantos miles de pesos. Entonces, queremos saber si eres tú. Y me empezaron a sacar información, hermanos, y les di toda mi información, ¿verdad? Espérese. No nos cuelgue. Estamos viendo a ver qué hacemos para cancelar esa compra. El hermano Lalo me dice, ¿qué está haciendo, hermano? Les está dando toda la información. Vaya al banco y dígales que cancelen su cuenta. Lo bueno que ahora ya todo es en celular, ¿verdad? Me metí al celular y ahí cancelé mis tarjetas y todo. Y cuando cancelé, seguí hablando con él y que cuelgan, ¿verdad? ¿Cómo podemos confiar en alguien, hermanos, que no conocemos? Para confiar en Dios hay que conocerlo, hermanos. Y debemos entonces tener una comunión íntima con Él. Entonces, mire, vamos a ver cuatro verdades acerca de cómo confiar en Dios, aprendiendo a confiar en Dios. Primera verdad, hay que comprender, hermanos, lo que Dios promete. Hay que comprender lo que Dios promete. Dios, hermanos, nunca prometió que algo malo nunca iba a llegar a tu vida, ¿verdad que no? ¿Qué dice el texto, hermana? Juan 16, 30 y 33, ¿qué dice? Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Dios nunca prometió que cosas malas nunca van a llegar a nuestra vida. Mire, 2 Corintios capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Versículo 4. Y qué precioso el texto, hermanos. Mira lo que dice. Dice el versículo 4. El cual, hablando de Dios, Dios Padre, el cual nos consuela. ¿Cuál es la siguiente palabra que sigue? No, la palabra en. Y luego dice, todas nuestras tribulaciones. Hasta ahí. Hasta ahí. Pablo nos recuerda, hermanos, que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y no de nuestras tribulaciones. ¿Verdad que hay una diferencia? Estamos sufriendo y en medio de nuestro sufrimiento, hermanos, sea lo que sea, llega Dios, hermanos, a través de su Espíritu y de repente estamos en comunión con Él y sentimos su mano, ¿verdad? Diciendo, tranquila, tranquilo, hijito, yo estoy contigo. Y nos consuela. Y a través de su palabra, hermanos, de versículos que nos hacen sentir paz, que nos hacen sentir tranquilidad, que nos hacen sentir mejor y confiar en Él. Es muy diferente a decir, ya hijito, ya pasaste, ya la libraste. ¿Verdad que es bien diferente? Dios promete, hermanos, consolarnos en nuestras tribulaciones y no de ellas. Es una gran diferencia, hermanos. El sufrimiento y los problemas, hermanos, son de hecho los métodos de Dios para moldear nuestra vida y para moldear nuestro carácter. Lo que nos hace humanos, hermanos, lo que nos hace humanos son los sufrimientos. Porque cuando sufrimos, hermanos, cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, nos arrodillamos, nos humillamos y le decimos, Señor, ya no puedo. Yo no puedo hacer nada. Mira Isaías 42. Isaías 42. Versículo 3. Perdón, es 43:2, hermanos. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La siguiente frase dice, el 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, ¿soy tú qué? Entonces, cuando pases por el fuego de la prueba, ¿quién está contigo, hermano? Cuando sientes que te ahogas, ¿quién está contigo? Dios, hermanos. Entonces debemos comprender, hermanos, número 1, que lo que Dios promete. Número 2, debemos comprender que Dios es soberano del mundo. Dios está en control. Soberanía significa tener control del reino. Mire, esta parte está muy larga, hermanos, porque quiero tratar de explicar la soberanía de Dios. Pero no lo vamos a ver todo. Ya se hizo un poquito tarde, pero mire, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11.
Versículo 11 dice el texto: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano hacer grande y dar poder a todos. Dios está en control de todas las cosas. Dice la Biblia: Dios pone reyes, Dios quita reyes. La soberanía, hermanos, quiere decir que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Esto lo han torcido algunos, ¿verdad? Sobre la soberanía de Dios. Pero mire, Dios quiso, se lo voy a explicar de esta manera, ¿verdad? Dios quiso darle al hombre libre albedrío. Dios hace lo que quiere, ¿verdad que sí? Y Él quiso darle al hombre libre albedrío para poder decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, luego no me quiero tardar, se lo quiero explicar de modo que lo entendamos. Dios quiso darle al hombre libre albedrío. ¿Sí? Decide entre lo bueno y lo malo. Ahora, va un hombre, ¿verdad?, a una fiesta, se pone hasta las chanclas, va de regreso a su casa con su familia, su esposa, sus hijos. ¡Pum! Choca. Muere la esposa y mueren los hijos y él queda, ¿verdad?, por ahí en el hospital herido, tal vez sin un pie, sin una mano, pero herido, y se da cuenta que todos han muerto y luego al reaccionar, ¿verdad?, dice: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Será eso correcto? ¿Quién decidió tomar? ¿Quién decidió manejar en ese estado? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ahora entienda esto: hay circunstancias en las cuales Dios interviene. Hay una historia en la Biblia, hermanos, hay una historia en la Biblia donde Abraham, el padre de la fe, dice que por miedoso, por cobarde, ¿verdad?, mintió. Y va, dice, con un rey, ¿verdad? No recuerdo ahorita qué rey era, pero dice que le dijo a su esposa: vas a decir que eres mi hermana. Ciertamente era su media hermana, pero era su esposa. Dice que era muy hermosa y tuvo miedo de que lo fueran a matar por ella. Y dice que le dijo: vas a decir que eres mi esposa para que no me hagan daño. Y él fue y mintió también delante del rey. El rey le preguntó: ¿quién es esta mujer? Es mi hermana. Y dice que por poco, ¿verdad?, el rey duerme con su esposa, pero Dios, hermanos, intervino. Dice que en sueños habló a aquel rey y le dijo: cuidado y haces algo a esta mujer. Hay veces en las que Dios va a intervenir y no pasa nada, porque Dios hace lo que quiere, hermanos. Dios hace lo que Él tiene control sobre todo. Aunque Dios, hermanos, nos dio libre albedrío, el poder de decidir entre lo bueno y lo malo, hay ocasiones en que nosotros vamos a decidir hacer lo malo y Dios va a decir: tranquilo, aquí no te quiero, te quiero acá. Dios hace lo que Él quiere. Y sabes, hermano, ¿sabes? Muchas veces las cosas que te están pasando van a ser producto, hermanos, muchas veces las consecuencias, producto de tus malas decisiones. Y muchas otras veces Dios te va a poner en una situación para hacerte crecer, para fortalecerte, para madurarte en la fe. Que tú seas mejor creyente, un mejor cristiano, que aprendas de lo que está pasando. Lo que Dios nunca va a hacer, hermanos, es obrar en contra de su propio carácter. Entonces la pregunta que debemos hacer es: ¿lo que estoy pasando es por mis decisiones o es algo que Dios está haciendo para fortalecerme, para moldearme, para hacerme más a la imagen de Cristo?
Mire, Dios no pide, hermanos, nuestro entendimiento. Dios pide, hermanos, nuestra confianza. Mire, primero a los Corintios. Primera a los Corintios 10. Primera a los Corintios 10, 13. ¿Qué dice la Biblia? Primera a los Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis. Dios no pide, hermanos, nuestro entendimiento. Dios pide que confiemos en Él, en su soberanía, en su poder. Amén. Entonces necesitamos comprender, hermanos. Dijimos, número 1, debemos comprender lo que Dios ha prometido. Debemos comprender que Dios es soberano del mundo. Número 3, hermanos, necesitamos comprender que Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestros problemas, hermanos. Amén. Mire Génesis 18. Génesis 18. A ver, hermano Carlos, por favor, ayúdeme en Jeremías 32, 17. Génesis 18, versículo 14, mire lo que dice. Dice una promesa a Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta, ¿cuál será? Ninguna, ¿verdad? Para Dios no hay nada difícil. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Era estéril, hermanos? Y dice, al tiempo de la vida Dios te dará un hijo. ¿Qué dice Jeremías 32, 17, hermano? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hermano, Dios es más grande que nuestros fracasos. Dios, hermanos, es más grande que nuestras malas decisiones. Dios es más grande que nuestros pecados. Dios es más grande que nuestro pasado, hermanos. Dios es más grande que nuestro presente. Dios, hermanos, es más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él y confiar, hermanos, en Él. Entonces te darás cuenta que vas a hacer más con Él que sin Él. Número 4, hermanos. Número 4. Debemos comprender que Dios obra en los momentos más oscuros de nuestra vida. Mire, segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 22. Mire el cántico de David. Segundo de Samuel 22, 12. Mire lo que dice David. Hablando de Dios, dice, puso tinieblas por escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Mire Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Versículo 12. Salmo 18, 12. Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Mire Primera de Reyes 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Mire lo que dice Salomón. Mire lo que dice Salomón. Primera de Reyes 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón,
Jehová ha dicho que Él habitaría, ¿en dónde? En la oscuridad. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces queremos que todos los días sean brillantes y soleados? ¿A quién le gustan las nubes y las tormentas, hermanos? Pero si alguna vez, hermanos, voy a presentarme delante de Dios, va a ser a través de las tormentas y de la oscuridad. Tengo que atravesar la oscuridad para estar en la presencia de Dios, hermanos. Mire, ¿se acuerda cuando Moisés entró en el Sinaí para que Dios le diera los 10 mandamientos? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia, que una nube oscura descendió y tapó el monte Sinaí? Una nube oscura. Y desde la nube oscura dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, con su dedo, ¡pum!, escribía los mandamientos en la oscuridad. Sin embargo, cuando Moisés descendió, ¿se acuerda cómo estaba el rostro de Moisés? ¿Cómo estaba? Resplandeciente. Mire, Hechos 27, hermanos. Hechos 27. Hechos 27. Lucas, Juan, Hechos 27. Hechos 27, versículo 21 y versículo 22. Dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lea conmigo versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En medio de la tormenta, de la oscuridad, hermanos, mientras todos estaban sacando los enseres al mar y arrojándolos, mientras todos dice que estaban pensando en arrojarse al mar para morir, Pablo, hermanos, estaba debajo, ¿verdad? Abajo en la barca, él estaba de rodillas, estaba orando, y dice que el ángel de Jehová descendió y le dio palabras de ánimo. En medio de la oscuridad, hermano, cuando tú buscas a Dios, en medio de la adversidad, cuando tú vas y buscas a Dios, ahí vas a encontrar a Dios. Jesús dijo: cuando ores a tu Padre, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fue en la oscuridad, hermanos, durante 30 años, que Dios estuvo con José. Estuvo con José cuando sus hermanos lo echaron al foso. Estuvo con José cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Estuvo con José cuando sirvió a Potifar. Estuvo con José, hermanos, muchos años cuando estuvo en la cárcel. Durante 30 años, hermanos, 33 años en la oscuridad. Dios estuvo con José. Él no lo sabía, lo comprendió hasta el final de su vida, pero Dios estuvo con él. Dios estuvo con Daniel y con sus amigos, hermanos, en medio de la oscuridad. Mire el Salmo 51. Salmo 51. Versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú?
¿Por qué Dios permite, hermanos, la oscuridad y las tormentas y las adversidades en nuestra vida? Para quebrantarnos. Porque una vez quebrantados, correremos a Él. Es lo que hace una fe ferviente, una fe verdadera, hermanos. Corre a Dios. Corre a Dios. Muchas veces Dios tiene que quebrantarnos para poder bendecirnos. Mire, ¿cuántos saben el Salmo 23? ¿Lo conocen? ¿Qué dice David? ¿Acaso David no dice, en el valle de sombra de muerte? Pero ¿qué es lo que está diciendo? En ese valle de sombra de muerte, dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, dice, en presencia de mis angustiadores, Él dice, pone mesa delante de mí. Me sirve de comer, me llena la copa, y prácticamente lo que está diciendo David, está diciendo, a ver, ¿tú qué traes conmigo? ¿Eres capaz de venir a quitarle lo que le estoy poniendo? Porque en los momentos difíciles es cuando Jehová es nuestro pastor. En medio de esa oscuridad, su vara y su callado nos infunden aliento, nos dan dirección, hermanos. Debemos entonces comprender, necesitamos comprender que Dios es más grande, que Dios obra en los momentos más oscuros de nuestra vida. Hermano Santiago 1:12, hermano Edgar, Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 y Santiago 1:12. Santiago 1:12, ¿qué dice, hermano? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, aprendamos lo que Dios está haciendo. Termino, debemos comprender que la oración hace una gran diferencia. Filipenses 4. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Hermanos, la preocupación es un pecado devastador, porque la preocupación es lo opuesto a la confianza en Dios. Salmo 55. Salmo 55 y terminamos. Salmo 55, versículo 22. ¿Qué dice, hermanos? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído. La pregunta es, hermanos, ¿conoces a Dios lo suficiente como para confiar en Él en los momentos más adversos de tu vida? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Es digno de tu confianza? ¿O hay en ti tanto orgullo que prefieres ir a otras cosas y confiar en otras cosas, en otras personas, antes que venir y humillarte delante de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Durante estas semanas, hermanos, vamos a estar viendo
cómo confiar en Dios en distintas circunstancias. Y Dios nos va a enseñar a través de su palabra que Él tiene poder para librarnos de cualquier circunstancia. Pero necesitas conocerlo. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Y gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad, cuando no parece haber solución, cuando no podemos observar la luz ni una salida, tú estás ahí con nosotros, en el valle de sombra de muerte. En presencia de nuestros enemigos, Señor, tú aderezas mesa delante de nosotros. Tú cuidas de tus hijos, Señor, en medio de la prueba. Simplemente muchas veces es el orgullo que no nos permite correr a ti y confiar en ti, Señor, porque nos sentimos suficientes, nos sentimos más fuertes, nos sentimos que todo lo podemos, Señor, pero sin ti nada somos. Dios, por favor, ayúdanos. Y tú conoces por lo que cada uno de los que estamos aquí estamos pasando. Conoces nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestros problemas. Tú sabes lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, en que nada se ha salido del control de tu mano y que lo más que podemos hacer, Señor, es venir y humillarnos delante de ti y pedirte que tú obres y nos muestres tu salvación. Ayúdanos, Señor, a humillarnos siempre y encontrar gracia, Señor, y un pronto socorro. Ruego que tú obres, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos ayude a echar nuestras cargas sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.